La economía es un tema importante y que atraviesa cualquier aspecto de la vida humana. Por ello, se vuelve tan fundamental entenderla. Actualmente vemos a la economía como dependiente de la especulación. Este es su motor. Quizá hayas escuchado acerca de las burbujas financieras. Este término sirve para describir a las muy novedosas criptomonedas o para la crisis inmobiliaria que afectó la economía global en 2008 y 2009. Y si tienes un poco más de edad, quizá recuerdes la crisis de las .com en 1999. Pero, ¿qué es esto de las burbujas financieras? ¿Cómo es que se dan? ¿Desde cuándo ocurre esto? ¿Quieres saber cuál fue la primera burbuja financiera de la que se tiene registro? Pues te va a sorprender lo absurdo que fue, así que si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. El concepto de burbuja financiera se ha popularizado en los últimos años y para ayudarte a entenderlo hemos preparado el siguiente video y queremos explicarte qué es lo que son. Una burbuja financiera es el aumento injustificado de los precios de ciertos artículos o activos que surgen de una idea innovadora que ilusiona a cualquier persona dispuesta a invertir y atrae a personas con poco conocimiento del mercado que confían o se dejan llevar por la tendencia. Son peligrosas porque se identifican cuando los precios ya se han inflado sin ninguna razón o motivo aparente. Las etapas de una burbuja financiera son el planteamiento, que es la adopción de los inversionistas de una idea innovadora, la subida de precios, que es el aumento tímido y constante, casi imperceptible, la falsa promesa, que es el momento de euforia, donde todos quieren invertir, y abandono del mercado, donde los expertos venden y salen antes del inicio de la tormenta. El pánico, que es cuando la oferta es más grande que la demanda y los precios se van al suelo. Pero si crees que las burbujas financieras es algo moderno, déjame contarte que no es así. Las burbujas financieras se han dado casi a la par de la codicia humana. De la primer burbuja financiera y posterior a la crisis que se tiene registro es la tulipomanía. Su nombre resulta curioso, ahora verás el porqué. La historia comienza en Europa en el siglo XVII. Más específicamente en los Países Bajos, cuando el tulipán llegó a estas tierras a mediados del siglo XVI desde Turquía. Pronto, la alta burguesía acostumbró a adornar sus jardines con la variedad más exótica de tulipanes a su alcance, lo cual desencadenó que todas las personas de los Países Bajos quisieran tener tulipanes en su jardín, y esto provocó un incremento en su precio. Pero no fue hasta 1630 cuando la práctica pasó de las clases más altas a las medias y bajas, de tal manera que el negocio se convirtió en una práctica de taberna, pues en dichos lugares era donde se daban cita y se vendían los bulbos. De 1634 a 1637, el tulipán aumentó un 6000% en su precio. Cuanto más extravagante la flor, más codiciada era y por lo tanto mayor su precio en el mercado. Así fue la avaricia humana la que causó la catástrofe. Verás, en junio de 1634 el botón de tulipán costaba 1.3 florines, pero en enero de 1637 llegó a costar 60 florines. Y para el 3 de febrero de 1637 se vendía a la nada despreciable cantidad de 200 florines. El 5 de febrero del mismo año se vendieron 40 bulbos por 100.000 florines. Para que te des una idea, un artesano bien pagado de la época tenía un ingreso anual de 150 florines, pero en aquel momento nadie pudo ni siquiera imaginar lo que iba a ocurrir. La mañana del 6 de febrero, en una taberna en Harlem, un comerciante puso a subasta algo menos de medio kilo de bulbos por 1.250 florines. Era una buena oferta, pero nadie la aceptó. El comerciante se sorprendió al igual que todos los presentes, bajó el precio a 1.000 florines y tampoco hubo comprador. Entonces cundió el pánico. La noticia se propagó por todo el país y en un solo día los desesperados intentos por minimizar las pérdidas provocaron que toda la sociedad quisiera vender y por lo tanto ya nadie quería comprar. Así, la primera burbuja financiera de la historia acababa de estallar.
Si seguimos viajando por la historia, nos encontraremos con la burbuja de los mares del sur, que en 1720, cuando en Francia e Inglaterra se crearon dos compañías de exploración, la Compañía de Mississippi y la South Company, respectivamente, estas empresas vendieron la promesa de riqueza a sus inversores mediante la exploración a nuevas tierras. Ambas finalmente quebraron y Europa entró en una importante recesión. Ahora hagamos una parada en el año 1873, cuando se da la primera Gran Depresión. Aquí muchos factores entraron en juego para provocar esta crisis, considerada como la primera que realmente afectó a todo el mundo. Las inversiones especulativas en el sector del ferrocarril y la guerra entre Francia y Alemania provocaron esta Gran Depresión que duró cerca de 20 años y que tuvo consecuencias políticas tales como el ascenso de los nacionalismos en Europa. Seguimos hasta lo que hoy se conoce como el crack de 1929. Se originó el jueves 24 de octubre, mejor conocido como el Jueves Negro. Ese día dio inicio a la crisis más grande de la historia y en la que más países estuvieron involucrados. Wall Street hizo temblar los cimientos de todas las economías mundiales, rompiéndose la burbuja especulativa prolongada durante muchos años. Comenzó así la Gran Depresión, que duró hasta poco antes de la Segunda Contienda Mundial. Dato histofílico, la frase "cuando mi limpiabotas invierte en la bolsa, yo vendo todo" se le atribuye a David Rockefeller, magnate petrolero de Estados Unidos. Para él, esto identificaba el inicio de la fase de euforia en los mercados y era hora de salir. En 1987 se originó el llamado Lunes Negro, cuando todas las bolsas del mundo se desplomaron sin una causa aparente. La codicia existente en las bolsas mundiales protagonizó un día de pánico que arrancó en la apertura del mercado bursátil de Hong Kong, que se extendió por toda Europa y acabó por confirmarse en Nueva York, dando así fin a la burbuja inmobiliaria japonesa. Dato histofílico, durante la burbuja inmobiliaria en Japón en el año de 1987, Yoshiaki Tsutsumi era considerado el hombre más rico del mundo, al tener tierras valoradas por $21,000 millones en Japón, seguido por Sam Moore Walton, dueño de Walmart, con una fortuna de $4,500 millones. Al estallar la burbuja, perdió inmediatamente su lugar en esta lista. 10 años después de la última crisis, en 1997, se produjo el descalabro del milagro financiero asiático, originándose así una nueva crisis financiera, originada por la debilidad de las monedas asiáticas frente al dólar. Pero a finales de los años 90, con el auge del Internet, se produjo la burbuja de las .com. Con el crecimiento de las empresas con actividades en este sector, los inversionistas se veían atraídos por un potencial, hasta ese momento desconocido. Muchos inversores aportaron fuerte por estas compañías, pero errores importantes de cálculo sobre su futuro valor hicieron que la cotización de estas firmas fuera insostenible y finalmente explotó nuevamente otra burbuja financiera, dando lugar a una nueva recesión. Llegamos así a la crisis más reciente en el 2008, en la cual las hipotecas de Estados Unidos generaron la burbuja más reciente. Esto provocó un terremoto financiero en las economías mundiales. Muchos países tardaron años en recuperarse, y si es que lo han conseguido realmente. La caída de las bolsas de todo el mundo fue propiciada por el aumento incontrolado de créditos a personas que no cumplían con los requisitos para obtenerlos, generando así una alta morosidad en cumplimiento. Esto generó la quiebra del gigante de la banca de inversión Lehman Brothers, desencadenando así la más reciente crisis financiera mundial. Esta breve revisión de las burbujas nos muestra que la codicia humana no tiene límites, pues siempre está en busca de la riqueza fácil y rápida, pero esto de vez en cuando provoca que se generen más burbujas y consecuentes crisis económicas de nivel mundial. ¿Cuándo será la próxima crisis? ¿Podría ser desencadenada por sucesos como los que protagonizan Rusia y Ucrania? ¿O será más bien generada por recursos cada vez más escasos como el agua? Coméntanos qué piensas al respecto, estaremos encantados de leerte. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.